bienvenidos a mi episodio número 8 de mi podcast Corazón de Diosa. Hoy tengo el placer de traerles una invitada en la que vamos a hablar de herramientas de autoconocimiento. Es para el crecimiento personal, es un tema que es poco conocido, pero que nos encantaría hablarlo y implementarlo más en nuestras conversaciones. Y hablaremos de los arquetipos de supervivencia. Nuestra invitada es Cheryl Solís. Hola. Consultora arquetípica y psicoanalista junguiana. Y la pueden contactar en el Instagram como La Magia que Somos. Bienvenida, Cheryl. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper agradecida. Gracias a ti, Evelyn, la verdad que estoy súper agradecida yo de que me hayas invitado, para mí es un honor y la verdad que me encantan estos temas porque tú sabes, como ya me conoces, me encanta hablar de temas de autoconocimiento, que es una cuestión, es un tema que la verdad es súper necesario ahorita en la actualidad, ¿no? Claro, hoy en día hay un boom de que tenemos que autoconocernos, autoamarnos, pero ¿qué es lo que realmente significa eso? Hay demasiadas herramientas para llegar a conocernos y una de esas es la que nos vas a hablar hoy. Así que cuéntanos, ¿qué son los arquetipos de supervivencia? Sí, mira, te comento, esto es un tema que realmente no se escucha todos los días por allí. Sin embargo, di con esto a través de mi propio crecimiento personal, a través de mi propio despertar espiritual. Y es un tema que me ha sostenido, me sigue sosteniendo y es una herramienta súper valiosa porque en lo que yo puedo decirte me sirve, la vivo y me funciona. Entonces, hablándoles un poquito así por encima, digamos, porque es un tema bien profundo y bien extenso, voy a hablarles principalmente de los 4 arquetipos de supervivencia. Un arquetipo, principalmente, es un molde a través de la cual se crea nuestra personalidad. Es decir, estas energías arquetípicas actúan en nuestra psique, formando la personalidad que conocemos como que yo soy esto, hago esto, me gusta esto. Eso es muy arquetípico, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo mencionar el tema del arquetipo de la madre. La madre es un arquetipo, es un molde. De cómo se desarrolla esa madre va a depender de las circunstancias, del ambiente que se rodea a la persona, de cómo crece, las creencias sociales, familiares, la tribu, etcétera, ¿no? Pero en esencia, el molde principal, el arquetipo principal es la madre. Es un arquetipo universal. Todos conocemos el arquetipo de la madre como conocemos el arquetipo del niño. Todos fuimos niños. La esencia del niño habita en nuestra psique. Crecemos y todavía grandes desarrollamos o expresamos patrones de nuestra infancia. Eso es arquetípico. Nos hace diferente un arquetipo. O sea, yo puedo tener el arquetipo de la madre y tú misma también tener el arquetipo de la madre, pero ambos se desarrollan diferente. A lo mejor tú eres una madre muy amorosa y de repente yo soy una madre más digamos como que bloquea, una madre más estricta de repente, ¿no? Todo va a depender de las creencias que yo tenga. Sin embargo, ambas personalidades completan el arquetipo de la madre. Una sola persona no puede ocupar la totalidad del arquetipo. O sea, yo no puedo ser la gran madre, la que cuida, la que no sé qué, o sea, todo junto no, sino que se desarrollan aspectos del arquetipo y por lo tanto aspectos que van formando nuestra personalidad, ¿no? Entonces, hay 4 arquetipos de supervivencia, ¿no? Esto es una herramienta que en realidad comprenden 12 arquetipos que forman nuestra psique particular. Los arquetipos habitan en el inconsciente, son energías y cada una de esas energías le ponemos nombre y las conceptualizamos de manera que yo puedo decir esta persona tiene el arquetipo del intelectual, esta otra persona tiene el arquetipo del artista, este otro el arquetipo de la reina. Son muchísimos arquetipos que habitan en la psique colectiva, entonces, o en el inconsciente colectivo. Entonces, hablando de los arquetipos de supervivencia, está principalmente el arquetipo del niño. Este es un tema
que muchos psicólogos hablan y que profundizan en terapia porque es una cuestión, es un patrón, es una cosa que todos vivimos y permanece dentro de nosotros todos los patrones que se establecen desde la infancia. ¿Qué es el niño? Es esa voz dentro de nosotros o esas actitudes que manifestamos que son infantiles, como que quiero esto y lo quiero ya. Si no sucedió algo que yo quería, me pongo triste como un niño, reniego, soy súper caprichoso, de repente me meto en problemas tipo un niño, cero responsabilidades. Eso es lo que conforma el arquetipo del niño, ¿no? Dentro del niño está lo que comprende la herida con la que nacemos. Todos nacemos heridos y el niño se manifiesta a través de la herida. Es decir, es muy probable que si tienes una herida de abandono, el niño se manifieste teniendo inseguridades en sus relaciones, de repente le cuesta mucho relacionarse o le cuesta mucho estar solo, o tiene relaciones disfuncionales a través de esta herida. O sea, la herida es y la herida inclusive también es arquetípica porque todos estamos heridos, pero todos manejamos nuestras heridas de distinta forma, ¿no? Entonces, esa es la sombra, todo lo que he dicho del niño, esa es la sombra. Pero el niño también tiene su luz. ¿Cuál es la luz del niño? Son esas ideas mágicas que tenemos, las ideas para un proyecto, la idea para vivir mejor, las ideas para sentirnos mejor, las ideas para cuando queremos salir a jugar, inclusive como adultos, el hecho de ir a un parque, el hecho de encontrar tus verdaderos placeres. A lo mejor a ti te gusta bailar, a lo mejor a ti te gusta pintar o miles de cosas que hace un niño, ¿no? Es como esa libertad, esa espontaneidad, esa inocencia. Esa es la luz de un niño, ¿no? Entonces, todos los arquetipos tienen sombra y tienen luz. Entonces, uno cuando toma conciencia decide de qué lado vivir. ¿Cómo yo le pongo luz a toda esa sombra para que mi niño no esté triste, para que mi niño no esté caprichoso, para que mi niño entienda de que ya no somos niños, que hemos crecido y aún así yo lo sostengo, yo cuido de él, yo como adulta cuido de él, ¿no? También tenemos el arquetipo del saboteador. Tenemos el arquetipo del saboteador, es esta voz dentro de nosotros que te dice, ay, vamos a dejarlo para mañana, ¿no? Y o cuestiones como yo no soy suficiente, o me saboteo, me lleno de trabajo porque no quiero lidiar con X cosas de mi vida, o de repente tengo patrones tóxicos conmigo misma y el saboteador vuelve y caigo en ese patrón, vuelve y caigo en ese patrón, como que se apodera de mí. Es una fuerza, para mí el saboteador es una fuerza dentro de la experiencia que he tenido y las personas que he tratado. El saboteador es una fuerza de pulsión, como lo diría Freud, una fuerza de la pulsión de vida y muerte. Entonces cada vez que porque el arquetipo del saboteador en su luz es la decisión. Entonces, si estás en la sombra, es como si no pudieras decidir porque hay algo en ti, ya sea transgeneracional o son patrones súper tóxicos que no te dejan dar pasos hacia adelante. Cada vez que tú das un paso hacia adelante es porque lo decidiste, es lo que tú decidiste, es porque de alguna forma has luchado o has llegado a estar en paz con tu saboteador y logras tomar decisiones. Ahora, si son buenas o malas es otro asunto, pero logras avanzar, ¿no? De alguna forma. Ese es el saboteador. Tenemos el arquetipo muy popular de la víctima y lo menciono así súper popular. Sí, porque es que en esta sociedad en la que vivimos somos muy de víctimas, o sea, nos pasa de todo, ¿no? El problema de tener el arquetipo de la víctima y los arquetipos que estoy mencionando son arquetipos que todos tenemos, sin excepción. No hay ningún ser humano que no tenga los arquetipos de supervivencia. Y de hecho tenemos 12, como lo mencioné hace un ratito, 12 dominantes. Entonces, el arquetipo de la víctima en la sociedad está como que súper popular porque nadie quiere hacerse responsable. En el momento en que tú dejas de ser la víctima o tú quieres salirte del papel de la víctima es porque decidiste hacerte responsable. ¿De qué? De todo, de lo que piensas, de lo que hablas, de lo que comes. ¿Me entiendes? Nadie te hace nada. Es como llegar a ese entendimiento. Nadie te hace nada.
Tú decidiste Claro. meterte en miles de cosas si fue así, pero te toca hacerte responsable. O vas a vivir eternamente quejándote. Cuando estás muy metido en el papel de la víctima, tú sales de tu casa y empiezas a decir, por culpa del gobierno, el tranque, y te quejas de todo. Todo es una queja, todo Claro. es una queja. Bueno, esa sería la sombra de la víctima. Pero la luz de la víctima es la autoestima, aunque no parezca. Pero es la autoestima. Cuando uno tiene una autoestima sana, que se valora a sí mismo, que sabe lo que vale, uno sabe que puede. Es decir, que si yo me meto en X problema porque la vida es así, tiene altos y bajos, y yo no estoy en el papel de víctima, es más fácil de que yo pueda salir de una situación a que estar en el papel de víctima y quejarme y quejarme y quejarme y nunca buscar la solución. Es así, o sea, lo pueden verificar con la experiencia, ¿no? Y está el arquetipo de la prostituta, que aunque suene fuerte, es el arquetipo de nosotros, de cada uno de nosotros, que pone en juego nuestro todo, pone en juego nuestra reputación, pone en juego nuestro valor personal. Y es como cuando, digamos que muchas veces cuando tú estás en un trabajo y el dinero que recibes es a cambio de ese trabajo que tú estás ofreciendo, y no necesariamente un trabajo, muchas veces es muy de la prostituta, ¿no? De que a cambio de algo tú das algo de ti, tú vendes algo, ¿me entiendes? A cambio de algo, de lo que sea, ya puede ser dinero o cualquier otra moneda de cambio, digamos, ¿no? La prostituta, por lo general, se ve mucho en las situaciones de pareja, cuando la mujer se queda en un matrimonio que no funciona y se queda porque la pareja paga todas las cuentas. ¿Me explico? Entonces, y se excusa en eso diciendo de que, ay, es que no puedo hacer nada porque la verdad que aquí yo estoy muy cómoda y me va mal, pero estoy cómoda. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero la luz es la fe. La fe de la parte más luminosa de la prostituta es la fe, es decir, creer en ti, creer en que tú no tienes que vender nada de ti para ser aceptada, digamos. Claro. Y básicamente son esos los de supervivencia. Cada vez que tú te relaciones con alguna persona que recién conoces o como sea que te topes en la calle con tus amigos, tú ponte a ver que si estás en modo supervivencia, es decir, que todavía no has trascendido tus arquetipos de supervivencia, tú te relacionas más que nada con estos arquetipos, ¿no? Por lo general tú donde un amigo y tú vas a quejarte, porque siempre está la víctima de por medio, ¿no? Uh-huh. Si tú profundizas, inclusive tú te das cuenta que tú tus amistades no le hablas de grandes proyectos, sino que tú vas y te quejas. O es este intercambio con la prostituta, yo te doy esto a cambio de esto, siempre es como un intercambio de energía, un intercambio de algo, de estatus, de algo, ¿me entiendes? O de repente también te relacionas con el saboteador, de repente proyectas tu propio saboteador diciéndole a alguno de tus amigos, ay no, pero no hagas eso porque es como demasiado, o qué sé yo, a veces no lo dices, pero lo piensas, ¿me entiendes? Muchas veces así. Y también con el niño, como de que estas amistades que a veces son como, decía Jodorowsky en uno de sus libros, de que estas amistades inútiles, nos reunimos pero nunca hay más nada que bebernos una cerveza y ya, ¿me entiendes? Nunca están planeando grandes cosas, ¿me explico? Entonces ahí entra el niño, como de que nos divertimos y listo. Todo es como muy superficial, pero todo se hace para encajar, para quedar bien, para pertenecer a un grupo, para pertenecer a un estatus, ¿me explico? Para eso sirven los arquetipos de supervivencia, pero llega un punto en que como adultos, como personas que queremos ser más de lo que ya conocemos, tenemos que trascenderlo. Una vez que uno trasciende los arquetipos de supervivencia, que toma un tiempo, o sea, eso no se hace de un día para otro, y no es una cuestión como de trascenderlo, como de que, ay, tenemos que estar súper elevados, nada que ver, sino de tener una buena relación con ellos. Tan sencillo como eso. No hay que hacer magia, no hay que hacer, bueno, un poco de magia muy interna, ¿no? Pero es como una cuestión que no es a la fuerza, me explico, sino es una cosa de ir en el proceso, es de ir en el proceso. Una vez que uno trasciende estos arquetipos, entra en un plano de creación.
tú quieres crear, tú no quieres sobrevivir, ya tú sabes que sobrevives, ¿me entiendes? Tú no tienes ni que encajar, tú no tienes ni que llorar, tú no tienes ni que pedir, todo se te da, todo se te abre un mundo y empiezas a crear, empiezas a vivir desde un plano creativo. Yo quiero ahora crear este proyecto, yo quiero vivir ahora de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería por el momento. Tú me dirás. Wow, o sea, es súper interesante. La verdad es que yo cada vez que te escucho como que se me vuela la cabeza, quedo como en un estado de wow, o sea, qué información más enriquecedora. La verdad es que yo te conozco desde hace tiempo porque tú eres mi psicoanalista y yo, o sea, de veras que aprendo algo nuevo cada vez que hablas sobre los arquetipos y hubo muchas cosas que me encantaría resaltar, pero una de esas es que dijiste que, o sea, cuando uno ya no quiere sobrevivir, porque literalmente estos arquetipos como que se forman como que a los inicios de tu vida o en etapas de tu vida para sobrevivir y vivir y como que sobrevivir en una sociedad o encajar en ciertos lugares, y por eso como tú dices es un molde. Exacto. Para poder como que relacionarte con otras personas. Exactamente, tal cual. Pero eso te limita muchísimo porque no estás viviendo, creando tu vida. Estás en un estado de soy como los demás o soy así porque así es como es como más aceptado. O sea, es que pongo un ejemplo. Si yo me pongo a hablar como con alguien, dice que yo quiero irme a tal país a crear esto, o yo quiero empezar este proyecto que para mí es importantísimo, mucha gente va a estar, es que, oye, pero ¿por qué no hablamos de lo que pasó con tal persona? O como que, oye, pero te cambian la conversación porque no les interesa. Temas muy superficiales. Ajá, claro. O sea, temas superficiales y no es decir que lo superficial es malo. Exacto, para nada. O sea, yo siento que para tú llegar a lo profundo necesitas pasar por el lugar superficial. Claro. Y es súper, o sea, es como que poder llegar a trascender esa sombra. Exactamente. Entonces es un trabajo de toda la vida, obviamente. Siempre va a haber la sombra, o sea, claro, siempre va a existir una sombra, un lado como más denso y exacto, un lado más lumínico, pero nosotros tenemos la responsabilidad de a qué lado queremos enfocarnos. Exactamente. Y la luminosidad es como que un estado de madurez, de responsabilidad, de tu compromiso hacia ti mismo, en que quieres ser como mejor. Eso es como que cuando tú conoces y puedes identificar un poco los arquetipos en las que tú vas manifestando, es como que hay un gran poder de autoconocimiento. Claro que sí. Entonces los arquetipos, en la medida que tú los vas conociendo, y si tú, digamos, que te das cuenta de que estás viviendo en la sombra del arquetipo, obviamente tú a conciencia vas a querer estar en la luz. O sea, no es que la sombra sea mala per se, ¿me entiendes? Sino que de repente no te sirve para tu crecimiento en la situación en la que estés en el momento. Entonces tú empiezas a arrojarle un poquito de luz. A lo mejor la sombra no es que sea tan mala, sino de que simplemente hay que reacomodarla, reprogramarla, ¿no? Poniéndole esa luz. Un límite. Exactamente. Le pones un límite, le pones como condiciones, negocias inclusive con tu propio arquetipo. Mira, no podemos hacer esto porque yo quiero llegar a hacer esto. Justamente los arquetipos sirven para esto, para que tú puedas expresar todo tu potencial. Es decir, si ya yo viví en la sombra de mi arquetipo, ahora yo quiero vivir en la luz y ver qué pasa si yo vivo en la luz con mi arquetipo. O sea, yo quiero expresarme en totalidad. Claro. Tanto sombra como luz. Claro, como el día y la noche. Así mismo. O sea, un día no estuviese completo si no está la noche y el día. Así es. Entonces, es poder integrarlo. Todo, así mismo. Tal cual.
Y cuéntame, Cheryl, ¿cuántos arquetipos puede reflejar una persona? Ajá. O sea, como que en un día, en una semana, o sea, o cuándo se refleja más una y la otra. Exacto, mira, los arquetipos, con la herramienta que yo utilizo, son 12 arquetipos dominantes, que son básicamente los que más tú detectas, con los que mejor te llevas, con los que mejor andas, es con los que fluyes y todo el cuento, ¿no? Sin embargo, esta misma herramienta abarca hasta 36 arquetipos que tenemos en la psique, ¿no? Tenemos 36 arquetipos que se van manifestando, unos todos los días, como los de supervivencia. Eso, tú puedes verte, observarte, que cambias hasta inclusive los 12 arquetipos todo el día, ¿me entiendes? En diferentes horas, en diferentes mood, en cómo tú te sientas. Situaciones, la vida. Ajá, o inclusive con la persona con la que hablas. Por lo general, cuando yo hablo con mi mamá, no es lo mismo que como cuando hablo con mi hija. La que habla con mi mamá es mi niña, siempre. O sea, con mi mamá yo voy a hablar desde mi niña. De vez en cuando tendremos conversaciones desde mi adulta, porque ya yo estoy grande, ya soy adulta. Pero con mi hija le hablo desde el arquetipo de la adulta, por ejemplo, o desde el arquetipo de la sanadora, que es lo que hablo aquí ahorita mismo, desde la intelectual, que es la que le encanta leer libros, etcétera, ¿no? Pero en total pudieran ser 36, sin embargo, es un montón dentro del inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo lo compartimos todos los seres humanos. Es un lugar, digamos, si pudiéramos expresarlo así como, si pudiéramos imaginarlo, ponerle como una estructura, digamos, es como un lugar lleno de gente, ¿me entiendes? Que son arquetipos. Wow. Y cada uno tiene una energía que lo conduce. Cada arquetipo marca una situación de vida a lo largo de tu vida. O sea, se hace muy, muy presente en una situación de tu vida. Por ejemplo, hay personas que tienen que trascender el niño y en una etapa de su vida se enfocan totalmente en recuperar a su niño mágico, a la parte más luminosa de su niño. Le pasan situaciones inclusive que lo ponen al borde de tal forma de que o redireccionas a tu niño o lo redireccionas, ¿me entiendes? Nos ponen como al límite, ¿me explico? Entonces, pero sí, son un montón de arquetipos, ya te digo, principalmente son 12 a través de la herramienta que yo utilizo, pero son muchos arquetipos y en la medida que uno va avanzando, por lo menos con esta herramienta, tú te vas dando cuenta cuáles son los que tú tienes, ¿no? Hay veces que cuando uno empieza con la herramienta de los 12 arquetipos, puede que haya 2 arquetipos que tú jamás pensaste que los tenías, Wow. pero están ahí y los reconoces en ti. Wow, está súper interesante. La verdad es que si nos quedamos hablando de los arquetipos, o sea, de los 36, de los colectivos, va a ser un montón. Así que un episodio no nos va a alcanzar. Exacto. Así que te invito a que contactes a mi súper amiga y psicoanalista en La Magia que Somos en Instagram, para que sepas más si estás interesado, interesada. Es súper, súper completo, complejo y la verdad es que te va a ayudar muchísimo en tu camino de crecimiento espiritual, personal, todos los ámbitos que quieras, bueno, porque todos están relacionados. Así que muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.